Bienvenidos, buenos días queridos hermanos, una vez más en este su canal HN, un canal católico al servicio de la fe, un canal que día a día nos acompaña con esas pequeñas cápsulas que vamos recibiendo con aquellas vidas de santos, recordándonos siempre ese estar unidos cada vez más a nuestro Señor. Gracias por sintonizar nuestro canal, gracias a todas las personas que hacen posible llegue hasta cada uno de ustedes, hasta sus hogares, este mensaje, esta palabra, estas cápsulas, recordar el santo del día. Gracias también a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, porque día a día con sus palabras nos va alentando. Y a todos ustedes, gracias porque van sintonizando su canal HN y van profundizando y mejorando en su vida como cristianos. Gracias a todos ustedes por todo ello. Y el día de hoy, como siempre, vamos a seguir meditando el Evangelio, sus hermanas canonesas de la cruz, en este momento con la cruz, momento con la palabra. Y el día de hoy ya hemos llegado al fin de semana, hoy es viernes 13 de marzo. Entonces vamos a escuchar al evangelista Mateo. Nos dice Mateo en el capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados, le arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús le dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Justo al final de esta semana, el Señor nos pone este evangelio del heredero, ¿no? La figura de él, ¿no? Y este evangelio de Mateo que nos dice que Jesús cuenta esta parábola a aquellos que le estaban escuchando, los jefes, los sacerdotes, los ancianos, ¿no? Y les habla pues de que manda finalmente al hijo, ¿no? Primero manda a sus viñadores y después manda a otros más y finalmente dice, manda a su hijo para que por ser su hijo lo respetarán, dice, ¿no? Y sin embargo no lo respetaron, ¿no? Lo mataron. De la misma manera nosotros vemos en la historia de la salvación que Dios ha tenido con su pueblo mucha misericordia. Ha ido enviándonos los profetas, ¿no? Para que vayan preparando el camino, después a Juan el Bautista, pero sin embargo, por la historia sabemos que los hombres no entendieron el mensaje. Y como vemos acá, ¿no? Los fariseos, los sacerdotes y los fariseos, dice, oyeron las palabras, sabían que se refería a ellos, querían rezarlo, pero tenían miedo porque era reconocido como profeta. Aún sabiendo que se refería a ellos, aún sabiendo que él era esa piedra angular, que él era aquel que era el Hijo
de aquella viña, ¿no? De aquel dueño de la viña, y sin embargo ellos también querían matarlo. ¿Por qué? Porque Jesús era esa piedra de contradicción, esa piedra angular que te hace tambalear en el camino. Muchas veces nosotros también, queridos hermanos, sentimos que la palabra de Dios nos cuestiona, nos remece tal vez y nos hace tambalear porque tenemos nuestras propias seguridades. Ya estos días hemos hablado de poner la seguridad en Dios, en nuestro Señor, ¿no? Y muchas veces cuando nuestras seguridades están en lo que yo puedo, en lo que yo sé, en lo que yo tengo, en mi poder, o tal vez en las cosas materiales que muchos de nosotros podemos poseer, y cuando nos damos cuenta que nuestra vida está puesta en esas seguridades y cuando sentimos que viene esa piedra de toque y nos hace tambalear, nos damos cuenta que nada de eso sirve. Jesucristo es la verdadera piedra angular de nuestra vida. Que podamos decirle al Señor en esta mañana, verdaderamente, Señor, tú eres mi piedra angular. Quiere decir, ustedes saben que un edificio necesita de esa piedra angular, ¿no? Que es sobre ella está todo, ¿no? Hoy en día ustedes saben que en muchos lugares la bendición de la primera piedra, etcétera, ¿no? Justamente cuando se construye se bendice y hay todo un rito y etcétera, y los padrinos y todo. ¿Por qué? Porque justamente es esa piedra angular sobre la cual se va a sostener todo el edificio, ¿no? De la misma manera en la vida espiritual, Jesucristo es esa piedra angular, pero nosotros que no seamos como esos que la desechan de su vida, sino por el contrario, que nosotros lo tengamos a Él como el centro de nuestra vida. Y si nos damos cuenta de que vamos fallando en el camino, de que de repente no estamos por el camino correcto, de repente estamos perdiendo el tiempo con otras piedrecitas y no centrados en lo que es Jesucristo, dejémonos cuestionar por Él, queridos hermanos, dejémonos que Él nos vuelva a traer al camino. No hagamos como estos fariseos y sacerdotes del final del Evangelio, que aún dándose cuenta tienen miedo, quieren arrestarlo. No. Que nos dejemos cautivar por el Señor, que nos dejemos transformar por Él, que vayamos fijándonos quién es verdaderamente esa piedra angular de nuestra vida, en quién tenemos que poner los ojos, en quién es aquel a quien debemos amar en plenitud. Que el Señor nos conceda la gracia de no perder el tiempo. Acordémonos que este es un tiempo de gracia, este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo. No dejemos pasar la gracia de Dios, y no dejemos pasar este tiempo de Kairos que decíamos ya la semana pasada, sino que por el contrario pongamos en el Señor todos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro corazón, y que si Él nos cuestiona con su palabra, con su mensaje, nos dejemos cuestionar. No vayamos persiguiéndolo sin saber entender cuál es su mensaje en nuestra vida, qué es lo que quiere de nosotros. No vayamos evadiendo el camino, porque a veces es fácil vivir como los fariseos, ¿no? Tratar de evadir, ya esta semana los fariseos se nos han metido en todos los evangelios, ¿no? Y de alguna manera el Señor nos ha dicho, atención, a no ser como ellos, a no ser como ellos. Entonces, que no seamos como ellos, no seamos del montón. Encontremos que Cristo es esa piedra angular que sostiene nuestra vida. Bien, seguimos con nuestra Madre Teresa que nos ilumina. Y acá tenemos una clase de 1948 y nos dice lo siguiente. Cuando uno va a escribir sin líneas, nos parece fácil escribir derecho, pero al terminar la página nos damos cuenta de que nos hemos bajado. Por ejemplo, una cosa terrible es referirlo todo a su persona. Es una cosa muy general, muy íntima, como quien teje con crochet, que siempre regresa hacia adentro. Eso tenemos que combatirnos, si no, se envenena el alma. El corazón lleno de sí mismo es peor que vacío. Que es bastante cuestionante lo que nos dice nuestra Madre, ¿no? Porque es un poco también lo que les pasa a los fariseos, lo que Jesús bajo la apariencia de una parábola les dice a los fariseos que les está pasando, ¿no? ¿Por qué no reconocen al Mesías? ¿Por qué cuestionan una y otra vez e interpelan a Jesús? Porque se tienen a ellos mismos como principios de todo.
Ya lo dijo en el Evangelio de ayer o anteayer, creo. Anteayer, ¿no? Un fariseo que busca ser el maestro, que busca ser el centro. Se ha olvidado de Dios, se ha olvidado del Dios de Israel. Es como un católico, ¿no? Que busca estar al centro de las horas, al centro de todo, que va a valorar solo su experiencia, se ha olvidado en el fondo de Dios, ¿no? La pregunta que subyace un poco al Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Cuando nosotros no nos damos cuenta que Dios tiene que ser el centro, pues nos puede pasar así como dice nuestra madre, nos convertimos en un crochet. En vez de dar un poco el camino que hemos hecho, ¿no? No juzgar, no condenar, perdonar para dar. ¿Qué vamos a hacer en vez de dar? Vamos a hacer el sentido inverso. Casi el crochet, dice nuestra madre, va para uno mismo, ¿no? Uno saca el punto. ¿Y por qué? Porque todo se va a dirigir a uno mismo. Y ciertamente, ¿no? Como lo cuenta nuestro Señor en la parábola, estas personas se sienten un poco interpeladas negativamente por este Mesías. Se sienten heridas, como dice la parábola, porque viene el hijo del dueño de la viña. ¿Y qué hacen? Lo matan, lo desaparecen. O sea, no dudan en caer en un gran pecado con tal de seguir siendo ellos el centro. Que no nos pase eso a nosotros, ¿no? Un poco Dios nos ha llevado esta semana por el camino de su intimidad, ¿no? Que esa intimidad con Dios me ayuda a reconocer cuál es mi lugar y también cuál es el lugar que debo dar a los demás. Pero sobre todo, ser consciente del lugar de Dios, no manejar a Dios, no jugar con Dios. Es interesante, en San Mare dice cuando empieza, ¿no? Cuando uno va a escribir sin líneas nos parece fácil escribir derecho, pero al terminar la página nos damos cuenta de que nos hemos bajado, ¿no? Todos tenemos experiencia de escribir en una hoja bond y decimos, no, sí, yo soy derecha, y al final acabamos escribiendo para la esquina, ¿no? Pero es interesante porque en la vida espiritual también nos pasa eso. Pensamos que algo es demasiado fácil para nosotros. Y decimos, no, papayita, decimos, no, qué fácil. Y dice, pero si Dios está ahí, si es fácil seguir a Dios, pero Dios lo tengo acá en la capilla, claro que fácil, ya no me esfuerzo. O aparento solamente, ¿no? O disimulo algo. Y sin embargo, cuando vamos al final de nuestra vida, ¿qué vemos? Que nos hemos choqueado. No hemos escrito como teníamos que escribir. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de la ayuda de Dios. Nos hemos olvidado de poner a Dios al centro. Los viñadores homicidas, como se llama esta parábola, son simples trabajadores, como nosotros, trabajadores de la mies. Pero esos trabajadores quisieron ponerse al centro, sin tener las armas, las facultades ni lo necesario para. Y terminaron asesinando al hijo de la viña, al primer encomendero, y finalmente terminaron echándose a perder ellos mismos. Ya no pudieron volver a encontrar el centro de sus vidas. Que en esta cuaresma y un poco el camino que hemos hecho en esa semana, que siempre va a seguir el ritmo de la coherencia, ¿no? Pero no una coherencia que me duele, una coherencia así estresante, ¿no? Sino la coherencia de saber quién es Dios para mí y quién soy yo para Él. Y lo demás simplemente dejarlo, ¿no? Es la añadidura. Que yo pueda escribir derecho, ¿no? En mis renglones torcidos, porque es Dios quien escribe. Ya no soy yo, ¿no? Es Dios quien escribe. Y que no nos pase, ¿no? Como acaba nuestra madre, el corazón lleno de sí mismo es peor que vacío. Que nuestro corazón pueda estar lleno de Dios, aunque suframos, aunque nos cueste, que estemos llenos de Dios, para al final de nuestra vida, así como ayer Lázaro, descubrir que nosotros también estamos llamados a la vida eterna. Que Dios nos conceda esta gracia a cada uno de nosotros, ya que estamos llegando y hemos llegado al final de esta semana, que podamos encontrarnos con Él, que podamos abrazarnos más y más a su cruz, que podamos hacer de Él el centro de nuestras vidas, y no nosotros al centro, sino Él. Él es la piedra angular, Él es aquel sobre el cual vamos edificando nuestra vida. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por seguirnos, por escucharnos. No olviden de ir a misa el día domingo, y es importante el alimento espiritual para iniciar la semana. Seguramente esta tercera semana de Cuaresma, que traerá muchas gracias para cada uno de nosotros, muchos dones que el Señor nos quiere regalar para esta tercera semana que pronto iniciaremos. Y el Señor nos bendiga y nos dé la gracia de poder vivir esta Cuaresma según su corazón. Gracias por seguirnos, ¿no? Sí, queridos hermanos, muchas gracias porque nos siguen.
Y también porque es una oportunidad para nosotras mismas para exigirnos, ¿no? Autoexigirnos, para también estar atentas a lo que Dios nos va pidiendo, ¿no? Muchas gracias también porque si ustedes nos siguen podemos seguir juntos propagando, anunciando, ¿no? La bondad de Dios, que es lo que Dios nos regala, ¿no? De manera maravillosa en la Cuaresma y que vamos a vivir en la Pascua, ¿no? Que todavía nos falta. Pero esa bondad de Dios que nos dice que Él siempre va a estar con nosotros. Y que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.